Ya, vayan preparando lo siguiente. No levanten ninguna máquina virtual, nada. Porque vamos a trabajar en AWS, ¿ya? En Amazon. Después que hagamos el laboratorio de Amazon, donde aprendemos a crear una máquina virtual en la nube, vamos a dar instrucciones de la prueba, ¿vale? El laboratorio en media hora salimos de AWS. Terminar. Así que en el aula virtual, conéctense al sitio de AWS, de las cuentas que creamos unos días atrás, inician su sesión y empezamos en unos 5 minutos a trabajar en AWS, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a hacer el primer laboratorio conectado a Amazon AWS. Entran con su cuenta. Recuerden que cuando les cargaba el perfil le decía estudiante o decía académico. Entran como estudiante y vamos a empezar a ver la creación de máquinas virtuales. La creación de las máquinas virtuales en la nube, en este caso en la plataforma de Amazon, no es muy diferente a lo que hemos hecho en máquinas locales, en VirtualBox. La diferencia es que ahora nosotros estamos trabajando con hardware que lo pagamos de acuerdo al uso, ¿ya? O de acuerdo a las características que van a tener nuestras máquinas, ¿ya? Y como comentamos un minuto atrás, hoy día la virtualización y la computación en la nube virtualizado es lo más barato y es lo más potente hoy día en el mercado, ¿ya? Las empresas más grandes que se dedican a ofrecer estos servicios son Amazon Web Service, está Google Cloud también, que está ofreciendo servicios de nube, está Alibaba Cloud, que es la empresa propietaria de AliExpress, que tiene mucha infraestructura de servidores, entonces le están sacando un provecho arrendando a empresas o a personas los servicios para que puedan mantener las máquinas en funcionamiento, que es lo que vamos a ver nosotros hoy día, ¿ya? Entramos entonces a la plataforma, entramos a la pestaña que dice módulos y luego vamos a Learning Lab, ¿ya? El Learning Lab. En la sección que dice Learning Lab va a aparecer una pantalla de conexión, que es donde nosotros vamos a conectarlos a los data centers de Amazon. Lo más probable es que si entraran por primera vez le aparece, ¿cierto?, un contrato que hay que leer, un feedback hasta el final y aceptar, ¿ya?, para poder validar los dólares a utilizar, ¿ya? Después, ¿cierto?, que leen ese contrato, lo aceptan finalmente, carga la pantalla de inicio, que es esta, ¿ya? La que dice ahí Learning Lab, ya aparece, ¿cierto?, los dólares disponibles, los dólares en uso y lo que podríamos nosotros cargar, ¿cierto?, para trabajar. Lo más probable es que les parezca 0 de 0, ¿cierto?, en un ratito más, no nunca lo han ocupado, entonces la cuenta está todavía sin uso, ¿ya? A mí me parece ya 1.7 dólares en uso, he dicho algunas máquinas durante el semestre, por lo menos en esta sección, así que igual ya tengo un consumo de dólares, ¿ya? Entonces leen todo el control, lo aceptan y les cargan los 0 dólares iniciales. Cuando estén en esta pantalla, aquí nosotros, esta pantalla en nuestro ítem de conexión, la idea es que nunca la cierren, ya no la cierren, porque aquí nosotros iniciamos sesión para que cargue una segunda ventana y en esa ventana trabajamos en las máquinas virtuales. Pero esto siempre tiene que mantenerse abierta, ¿ya? ¿Vale? Nunca cerrar esta ventana, son 2 ventanas de trabajo. Primera pestaña, ahí me dice, ¿cierto?, pestaña de conexión, le doy a Start Lab. Cuando entran por primera vez, normal que se demore 5 minutos, 4 minutos en generarme la conexión, eso es normal, porque me está preparando mi perfil de conexión y además está viendo el saldo que tengo disponible, ¿ya? ¿Cuándo va a estar listo? Cuando la luz cambia de amarillo a verde. Ya está en verde, dice que está conectado. Ya dice que está conectado a los data centers de Amazon Web Service. Por eso, mira, yo me conecté a la primera, porque ya lo he hecho anteriormente. Ya tengo mi perfil y ya me aparece mi saldo en dólares. Ya, 1.7 dólares. Usted le dice 0 de 100, ¿cierto? Perfecto. 1.7, considerando que yo había jugado 2 meses, he hecho hartas máquinas,
pruebas, he hecho prácticas ahí, entonces, poco tener 12 máquinas corriendo, poco 1.7 dólares, que es casi 800 pesos, casi 2.000 y tantos pesos más, es barato, baratísimo, ya. Listo. Después que se conectan, ya entran, o que aparece la luz verde, conéctense a la luz que dice verde AWS, para que le abra la segunda pestaña. ¿Ya? Y se abrirían dos pestañas, la de conexión y la de administración de máquinas. Y ahí siempre mantener las dos ventanas abiertas, ¿ya? La de conexión y la de administración o consola de máquinas virtuales, ¿ya? Le va a aparecer en el panel superior, arriba, y aparecen todos los data centers de Amazon y todas las ubicaciones en el mundo, o regiones. Nosotros estamos en el de Virginia, Estados Unidos del Este, lo más probable. Ahí aparece. Ya. Arriba, ¿cierto? En el panel dice dónde estás conectado. No, en ese nos mantenemos en ese. Es el más apto para conectarse. ¿Ya? Ahí están en Europa, dice Canadá, Pacífico, Sydney, Tokio, Seúl, Londres. En América del Sur está el de Sao Paulo. ¿Ya? Hay otros más como Milán, dice Zurich. Pero estamos nosotros, o el que estamos conectados, es el más apto para que nos conectemos según la ubicación geográfica. ¿Ya? Como... Pero es que depende de ti. Depende de tu conexión. Claro, depende de tu conexión. Ya. Entonces, siempre, chiquillos, mantener las dos ventanas, la de conexión, que fue la primera, y la segunda, ¿ya? Detalle importante que no se lo olvide, y se lo recuerdo una y otra vez. Las máquinas virtuales cobran por tenerla encendida. Entonces, cuando ustedes terminen de usar la máquina virtual, ¿qué hay que hacer? Apagarla. Ya no les pase como a otros compañeros. Profe, sabe que tengo 70 dólares ocupados. ¿Qué le pasó? Se me olvidó apagarla hace 3 semanas. ¿Ya? Hay que apagarla. O sea, termina de trabajar, apague la máquina, ¿cierto? Para que no siga descontando su saldo. O si no, esa máquina queda encendida y sigue gastando, ¿vale? Ahora, si usted quiere trabajar ya, como le digo, 24/7, ya las empresas contratan planes mucho más asociados a tarjetas de crédito, otros pagos, los cuales puede tener todas las máquinas que quiera y todo el día encendidas, o sea, no hay problema con ello, 24/7 sin apagarse. Pero aún así, es más barato que tenerlas físicas, es más barato, ya. ¿Se conectaron, chiquillos, a la segunda pestaña? Ya, cargó verde, ya, ¿qué le parece? ¿Qué mensaje? ¿Qué le dice pantalla? Hay que entrar o buscar, si no le aparece como sitio visitado, de todos los servicios que tiene Amazon, hay uno que se llama S2, que aparece un símbolo naranjo, que significa Elastic Cloud. Esa es la administración de las máquinas virtuales. Eso se conoce también como un hipervisor, que es muy parecido a lo que hacemos en VirtualBox para poder crear las máquinas, agregar tarjetas de red, RAM, disco duro y otro. Así que hay que buscar S2 y entrar al icono de S2, de Elastic Cloud 2. Y en S2, una vez que les cargue, está el panel de administración donde vamos a crear las máquinas, que vendría siendo el que estamos mostrando acá en pantalla. Como yo les decía, las máquinas se cobra por el uso, se cobra por la cantidad de hardware que se le agrega, y aquí se llaman instancias, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de máquina virtual se conocen como instancias, por eso aquí tengo una instancia creada, ¿ya? Es decir, ya he hecho una máquina anteriormente. Lo más probable es que usted le diga instancia 0, ¿cierto? ¿Ya? Instancia 0. La instancia en ejecución significa que es una máquina que está encendida, ¿vale? ¿Cuántas instancias puedo tener? Todas las que quiera mientras mi saldo me alcance, ¿ya? No hasta que tenga 1, 2, 3, puedo tener 10, 20, 30, ¿ya? Y de distintos sistemas operativos.
Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una máquina, le puse un Linux demo y lo tengo corriendo. La voy a eliminar, esta máquina, la voy a apagar y eliminarla para que empecemos igual como están ustedes, ¿ya? Y ahí vamos a hacer el paso a paso. La voy a apagar, o si no está descontando, y la vamos a eliminar. Ahí está. Ya, se fue esa máquina. No, pues si te llama moderador en tu máquina y no sé, pues digo ya. Volvamos al panel nuevamente inicial, donde estoy trabajando. Quiero dejar como limpia la configuración para que ustedes la vean de la misma forma. Estoy borrando esas máquinas que tenía creadas. Ya, ahora sí. Estamos en el panel, ¿cierto?, de AWS. Estamos en el panel que dice instancias, donde tienen cero, deberían tener cero instancias, ¿cierto? Cero instancias o cero máquinas creadas. Y vamos a crear nuestra primera máquina. Recuerden que nosotros le vamos a agregar hardware a esa máquina, en el cual el hardware es RAM, disco duro, procesador, ¿cierto?, tarjetas de red y todo lo que usted podría levantar en VirtualBox, en esos hypervisor, lo vamos a hacer acá. Hay de distintos sistemas operativos, distintas características, y entiendan que entre más hardware tiene, más caro por hora, ¿cierto? ¿Vale? Vamos a hacer entonces la primera máquina. ¿Cómo se crea una máquina? Recuerden, se llaman instancias. Entonces aparece un botón verde en una parte del menú que dice lanzar instancia, y significa crear una máquina. ¿Ya? Lanzar instancia. Esta instancia se va a crear donde, en el Estados Unidos, en Virginia. Ahí va a estar en ese data center, y luego se va a replicar una vez que terminemos de trabajar en todos los data centers de Amazon. Entonces, lanzar instancia. ¿Ya? Y les va a cargar el siguiente menú. Siguiente menú. En este menú de lanzar una instancia me indica qué tipo de máquina quiero crear, me dice. ¿Ya? Le permite crear, dice, máquinas virtuales o instancias que se ejecuten en la nube en forma o en pasos bien sencillos. ¿Ya? Nosotros podemos seleccionar distintas plataformas, sistemas operativos o tecnologías. Podemos crear desde un servidor Linux Ubuntu hasta crear un Windows Server, un Red Hat, un Mac OS, o lo que necesitemos según la necesidad de la empresa o lugar donde queramos trabajar, o lo que necesitemos nosotros mismos. ¿Ya? Por ejemplo, quizás usted necesita un computador gamer y necesita algo potente para jugar. Se puede levantar un Windows 10, por ejemplo, que tenga 64 GB de RAM, que tenga, por ejemplo, un disco de 1 TB de SSD, que tenga 2 procesadores físicos. O sea, usted arma un equipo a la medida. Si quiere trabajar para el área de servidores, arma algo pensado en servidores, o sea, pero entendiendo que todo tiene un costo diferente según lo que se cae. Ya. Vamos a armar entonces lo siguiente. En esta pestaña me aparece, cierto, inicio rápido y me muestra algunos sistemas operativos. Nosotros vamos a ir donde dice buscar más. Dice buscar más AMITE o más imágenes de máquinas virtuales. ¿Ya? Buscar más AMITE. Y ahí aparecen ya el listado de máquinas para poder usar. Ahora, nosotros tenemos que entender que hay máquinas que son de uso gratuito, como las que vamos a ver nosotros, pero también hay máquinas que dicen del marketplace. Nosotros son máquinas que se venden. ¿Ya? Arriba, ¿cierto? Dice marketplace. Esas máquinas de marketplace son más caras y son máquinas como exclusivas para cierto uso. Por ejemplo, quiero preparar un Mac OS, un MacBook Pro, y obviamente por ser un sistema operativo Apple me va a cobrar más caro y la debo comprar. O por ejemplo, quiero comprar un router Cisco, también lo puedo hacer. No solamente sistema operativo de equipos servidores o computadores, pueden ser máquinas también, pueden ser sistema operativo Android. O sea, lo que yo quiera virtualizar como un hardware lo puedo hacer. Una Raspberry Pi, por ejemplo, o podría ser una tablet, o lo que usted quiera, ¿cierto?, para poder practicar. Por ejemplo, si quiere trabajar en blockchain, por ejemplo, para hacer Bitcoin, puede crear servidores de Bitcoin o lo que usted tenga. Ya. Vamos a hacer un filtro para que, ¿cierto?, nos muestren las máquinas que son de uso gratuito y se cobra solamente por levantarla. Estas máquinas no nos cobran por el hardware, esa es la gracia. ¿Ya? Nos cobra solamente por usarlas. Entonces hay un botón que dice solo capa gratuita. ¿Lo encontraron? Sí, solo capa gratuita. Y ahí
le va a reducir un poco la cantidad de máquinas y son las que nosotros tenemos cero costo por uso y solamente por hora encendida. A estas máquinas, a diferencia de otras, yo les puedo agregar más hardware y tengo el mismo valor. Le puedo poner más RAM o más disco duro y siguen valiendo lo mismo. ¿Ya? Por eso es importante indicarla. ¿Qué máquinas encontraron? Aparecen sistemas operativos AWS, que son Linux, Red Hat, ¿qué más dice? SUSE, Ubuntu, Microsoft Windows Server, Debian, por ejemplo, Windows Server 2019, 2022, 2016, 2012, etc. ¿Ya? Hay sistemas operativos que están preparados para desarrollo, para programación, por ejemplo, como una que viene con .NET listo, hay uno que viene con SQL Server lista. Y nosotros vamos a hacer una máquina, dos máquinas virtuales, ¿ya? Para empezar. Y la primera va a ser una máquina Windows Server, ¿ya? Windows Server. Así que vamos a buscar del listado la máquina que se llama Microsoft Windows Server 2016 base. Ahí la que estoy marcando yo en pantalla. Esa máquina vamos a trabajar. Microsoft Windows Server 2016 base. Un servidor Windows Server. Ya. Esa versión dice apto para capa gratuita. Dice que es Data Center, una versión que puede ser empresarial. Pero tienen que fijarse en otro detalle. Cuando ustedes están buscando, seleccionando sistema operativo, hay algunos que dice, por ejemplo, Core base y otros dice base. Por ejemplo, yo tengo dos iguales, ¿cierto? Dice Microsoft Windows Server 2016 base y otro, el que está abajo, dice Microsoft Server 2016 Core base. ¿Qué diferencia tienen? Que los que dicen Core son sin interfaz gráfica y son solamente línea de comando. ¿Ya? Como nosotros vamos a hacer uno con interfaz gráfica, seleccionamos el que dice Windows Server 2016 base. ¿Vale? ¿Qué significa INA? Habilitado para para virtualización que se trabaje con encendido remoto. ¿Ya? Por ejemplo, hay tecnologías de tarjetas de red que, por ejemplo, por cualquier motivo se apagó tu servidor y tienes que ir a encenderlo directamente en el botón de encendido de la máquina. Esa te permite que puedan ser remoteados y encendidos a través de la red. ¿Ya? A través de la tarjeta de red. Ya. Seleccionamos entonces Microsoft Windows Server 2016 base, seleccionar y vamos a empezar a crear esta maquinita. ¿Ya? Cuando carga o seleccionamos la máquina Windows Server 2016, me empieza a aparecer lo que va a tener esta máquina en sí. Dice que es una máquina de tecnología de arquitectura 64x86. Es la versión, cierto, en inglés, Data Center, y me aparece un poco los costos por hora comparado con otras máquinas. Fíjense que dice tipo de instancia y dice una máquina Windows Server vale $0,0162 por hora. ¿Ya? Una SUSE Linux 0,116, una Red Hat 0,716 y otro Linux vale $0,116. Eso traducido bastante barato, ¿cierto? Bastante barato. Ya. ¿Cuánto nos va a costar entonces por hora? $0,0162 por hora. Eso equivalente a peso, ¿cuánto es? ¿Cuánto valdrían pesos eso, por ejemplo? 13 pesos, como 13 pesos por hora. ¿Barato? Barato, ¿cierto? Ese servidor tiene 1 GB de RAM, un procesador Xeon, ¿ya? Y con eso es suficiente. Seguimos bajando. Ahora viene una de las partes más importantes. Dice par de claves. ¿Qué es lo que es un par de claves? Para poder trabajar las máquinas, Amazon me entrega un archivo que es encriptado. Y en ese archivo encriptado viene la clave de acceso a la máquina virtual. ¿Ya? Sin ese archivo no podemos acceder. Aunque sepamos el usuario, no sabemos cuál es la clave. Entonces nosotros vamos a crear ese archivo y lo van a guardar en todos los lugares posibles. ¿Ya? Si lo pierden, ese archivo, no podemos entrar a la máquina. ¿Ya? No podemos entrar a la máquina virtual. ¿Vale? Así que vamos a hacer el par de claves, este archivo, para poder acceder prontamente a nuestra máquina. Y lo guardamos en un lugar seguro, se lo respaldan al correo, como sea. ¿Ya? Entonces, par de claves. Le vamos a decir crear un nuevo par de claves.
este archivo me puede servir para esta máquina o para todas las máquinas que yo haga. ¿Ya? Piensen en esto, tengo una llave para abrir todas las puertas. ¿Qué es mejor, tener una llave para cada máquina virtual o una para todas las máquinas? Una para todas. ¿Y si pierdo esa? ¿Qué pasa si pierdo esa llave? La única llave y tengo 10 máquinas, no voy a aparecer a las 10 máquinas. Claro. Quizás es mejor tener una llave por cada máquina que haga que quizás tener una para todas. Pero eso es del orden, pues si yo lo respaldo no debería haber problema. ¿Ya? Si es ordenado, no debería tener problema con ello. Si anda perdiendo las cosas, preocúpese. ¿Ya? Crear un nuevo par de claves. ¿Ya? Le vamos a dar un nombre, el que usted quiera, y recuerde el nombre, guárdelo en un lugar seguro. ¿Ya? Para el archivo. Y hay dos formatos. Me dice, ¿qué tipo de formato? El .pem, que aparece ahí. No lo cambiamos a .ppk, .pem. Ese va a ser nuestro formato de llave encriptada. ¿Ya? Y le da un nombre y le decimos crear par de claves. El nombre para la clave, el nombre que usted quiera para esa clave. Yo hago una carpetita y voy teniendo todo ordenado con las claves para cuando las necesite. ¿Ya? Así que creo una carpeta y ahí voy a guardar mi clave para no perderla posteriormente. Ya. Ya. ¿Crearon el par de claves? Ya. Lo guardan, crear par de claves y se crea un archivo que se descarga y guárdalo en un lugar seguro. ¿Ya? Que es un archivo .pem, porque lo vamos a ocupar para conectarnos posteriormente. Este archivo es guardarlo. Es el que ya perdió. Ya. ¿Guardaron el archivo? Ya. Después respáldenselo, envíenselo al correo, como sea, porque lo necesitamos para conectarnos. Ya. Siguiente pestaña. Tenemos el archivo creado, ¿cierto? ¿Lo guardaron? Sí. Ya. Después viene configuración de red. Más abajo y aparece grupo de seguridad. ¿Qué es el grupo de seguridad? El grupo de seguridad para nosotros es el cortafuego que va a tener nuestra máquina virtual frente a la red. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros aquí vamos a configurar qué cosas vamos a dejar disponibles, abiertas o cerradas hacia nuestra máquina. ¿Ya? Si no tenemos un grupo de seguridad, lo vamos a crear. Si posteriormente hacemos una segunda máquina y ocupamos el grupo de seguridad disponible, no hay que necesario hacer otro. Entonces, crear grupo de seguridad. ¿Ya? Crear el grupo de seguridad. Y ahí me permite, ¿cierto? Me dan indicaciones de qué cosas voy a permitir. Después lo vamos a modificar como políticas. Crear grupo de seguridad, dice permitir todo el tráfico, RDP, HTTPS y HTTP. Y nos preguntan desde dónde, desde cualquier lugar. Entonces marcamos todas las casillas y ponemos cualquier lugar o dirección IP como aparece ahí, para que quede abierto el acceso a la máquina. Me da una recomendación, me dice, cierto, que esta máquina queda un poco expuesta, pero es lo que queremos hacer nosotros. ¿Ya? Entonces, crear grupo de seguridad, donde dice firewall, crear grupo de seguridad y permitir todo el tráfico RDP para el escritorio remoto, todo el tráfico HTTPS y todo el tráfico HTTP y permitir desde cualquier lugar. Bien, marcamos todo. ¿Cierto? ¿Van bien o no? ¿Sí? Perfecto. Ya. Ya.
El grupo de seguridad, dice, se crea como por defecto el nombre Launch Wizard 2. Dice que así se va a llamar. Se puede cambiar el nombre para identificarlo después. ¿Ya? Seguimos bajando. Me dice almacenamiento. Ahí me aparece que la máquina va a tener 30 gigas, ¿cierto? 30 gigas. Y me pregunta si quiero agregar un segundo disco. Por el momento no. Yo podría agregar otro volumen o otro disco SSD. ¿Ya? Entonces, por lo menos, ¿qué hicimos? Repasamos. Elegimos la máquina virtual, Windows Server. Creamos el par de claves, que es el archivo con la llave de acceso. Creamos el grupo de seguridad, ya que le da un nombre por defecto, Launch Wizard 2 en mi caso. Y nada más. Con eso le decimos ahora lanzar instancia. Ya, lanzar instancia. Y se va a empezar a crear esta máquina virtual. Una vez que termine, ¿cierto? Van al panel inferior donde dice ver todas las instancias. Y ahí va a aparecer, ¿cierto? O se está armando esa máquina que usted acaba de crear. Ya. Ya. La máquina todavía dice pendiente porque está en un proceso de empezar a armarse. Como cuando exportamos una máquina virtual. ¿Ya? ¿Cuándo va a estar lista? Después de unos minutos, cuando diga acá, estado de la máquina en ejecución, comprobación ok. Está recién armándose. Lo que va a hacer ahora es ponerle un nombre para que la identifique. ¿Ya? Por el momento no aparece nada, aparece una pestaña como un lápiz ahí, usted lo pincha y le escribe el nombre para diferenciar su máquina virtual. ¿Ya? Ahí lo voy a poner Win 2016 para saber que este va a ser mi servidor. Mi Win 2016. Ese nombre es un nombre descriptivo, igual como usted cuando trabaja en las máquinas VirtualBox, ¿cierto? Para identificarla. ¿Cómo se llama? Demo, Windows Server, no sé, como usted quiera. Pero sabemos que es un Windows Server, ¿cierto? Ya. Después de eso, mientras la máquina se está preparando, está en preparación, ya se está armando, vamos a ir a la pestaña o al panel izquierdo mientras se está armando la máquina porque todavía le falta y busquen una pestaña que dice red y seguridad y dice security groups. ¿Ya? Red y seguridad, security group. De ahí está la plantilla o firewall que nosotros estábamos configurando hace un rato atrás. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Red y seguridad, al panel izquierdo, security group. Y ahí van a tener las plantillas de seguridad. Yo creo que lo más probable, como la primera que hacen, a ustedes le aparece como Launch Wizard 1, ¿cierto? Sí. Exacto. Yo había creado una antes, por eso tengo el Launch Wizard 2. La Launch Wizard 1 la voy a eliminar para quedar con la Launch Wizard 2 igual que ustedes. ¿Ya? O tener una, ya. Voy a eliminar esta. Eliminar este grupo de seguridad. Ustedes no tienen que hacer nada, ¿cierto? Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a editar la política de seguridad con la que estamos trabajando. Y en el caso de ustedes, Launch Wizard 1. Ya. Y en mi caso, Launch Wizard 2. Entonces, la pincho. Y en acciones dice editar reglas de entrada. Pinchar, editar reglas de entrada. Y ahí están las políticas de lo que puede hacer este cortafuegos. Y dice que tiene 3 servicios o puertos abiertos nuestra máquina virtual. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es riesgoso, pero nos va a permitir dejar la máquina expuesta en todo sentido hacia internet. ¿Ya? Y vamos a agregar una regla de entrada. Agregar regla de entrada. ¿Sí? Dice agregar regla de entrada. ¿Qué es lo que vamos a decir con esa nueva regla? Si bien hay 3 puertos o servicios abiertos, le vamos a decir una que abra todo el tráfico. Yo tengo 2. O sea, tengo uno. Marcó uno en un principio, por eso. ¿Sí? Pero marque una que diga todo el tráfico.
Todo el tráfico. Esa es más poderosa que todas las demás. Esa reemplaza todo. Estás permitiendo todo el tráfico hacia la máquina virtual, todos los puertos y todas las comunicaciones. Todo el tráfico, dice, de todos los protocolos, de todos los puertos y desde cualquier IPv4. Anywhere IPv4. ¿Sí? Agregamos otra igual, otra regla. Nuevamente, todo el tráfico, dice todos los protocolos, todos los puertos, pero de cualquier IPv6 o Anywhere IPv6. Entonces son dos reglas que, aunque yo tenga 4 o 5 antes, estas son más potentes que todas las demás, porque es abrir todo. Ya. De ahí guardan la política. Recuerden que la pueden volver a editar. Van a la política, le digo editar reglas de entrada y la puedo revisar. ¿Ya? O sea, con esas dos que hice, perfectamente esas otras, ¿qué podría hacer con la otra? Las puedo eliminar. Esas dos es abrir todo el tráfico hacia la máquina. ¿Ya? Las otras ya no sirven porque son más importantes o más relevantes las que hicimos nosotros. Las eliminé y dejé solamente esas dos. Si quieren la elimina, de hecho no van a hacer nada si las deja. ¿Ya? Si quieren la elimina. Porque al decir abrir todo el tráfico es superior a la que nosotros teníamos hecha. ¿Ya? Abrir todo el tráfico, ¿Bien hasta ahí? Bien. Ya. Después vamos a tomar nuevamente la regla de seguridad y en acciones le vamos a decir editar reglas de salida ahora. De salida. Ya. Y en reglas de salida ya hay una creada que dice todo el tráfico, ¿cierto? Para IPv4, ya está lista esa venía. Y vamos a agregar otra que diga todo el tráfico, pero para IPv6. Entonces, ¿cómo nos quedaría la regla que acabamos de hacer? La vamos a revisar. Como regla de entrada, todo el tráfico de tipo IPv4, todo el tráfico de tipo IPv6. ¿Ya? Y de regla de salida, ¿cómo quedó? Igual, todo el tráfico IPv4, todo el tráfico IPv6. O sea, con esto nuestra máquina queda expuesta para todo. Sí, es un riesgo igual, ¿cierto? Queda expuesta para cualquier uso. Ya. Le voy a poner un nombre a la regla para después encontrarla. Así como nosotros le pusimos un nombre hace un rato atrás a la máquina, usted le puede poner un nombre a esa política. Pincha ahí para que la vea después cuando haga su segunda máquina. ¿Ya? Y la renombre. Ya. Volvemos nuevamente a instancias o panel DS2 para que vamos a revisar cómo está nuestra instancia, nuestra máquina, si ya estaría lista. ¿Ya? Si la máquina dice en ejecución, en comprobación 2 de 2, la máquina está ok. Está ok nuestra máquina. Ahí aparece. ¿Ya? Y usted puede ver el resumen de su máquina. El nombre que le dio, ¿cierto? Aparece, ¿cierto? El estado de comprobación. Aparece con una IP pública, que con esa IP vamos a llegar hacia la máquina. Ya aparece, ¿cierto? Lista para su uso. Ahora, ¿cómo nosotros nos conectamos a esta máquina Windows Server que acabamos de crear? ¿Ya? Para entrar a la máquina y empezar a usarla, porque ya está lista para usarse. ¿Ya? Para ello, tenemos que conocer tres cosas.
Una de ellas es la dirección IP de la máquina, que la IP ya la tiene. De hecho, si usted pincha su máquina, aparece en la información, dice dirección IP pública. Ah, conozco la IP. El usuario, como es una máquina Windows Server, trae un usuario que se llama Administrator. Ya, conozco el usuario y conozco el IP. Igual como cuando nos conectamos con escritorio remoto hace unas clases atrás, ¿se acuerdan? Lo mismo. Y nos falta una tercera cosa. ¿Qué nos faltaría? La clave. Y la clave es el archivo. O sea, si tengo la IP pública, ¿qué es eso? El usuario Administrator más la clave, me puedo conectar. ¿Ya? Vamos a conectarnos. Entonces, pinchamos en la máquina, ahí, en la casilla, en mis instancias, donde dice conectar, arriba, conectar, y nos va a tirar a esta pestaña donde están los datos de conexión. ¿Ya? Donde dice conectar a la instancia, dice cliente RDP. Ya está la información. Ahí está la dirección de la máquina. ¿Está qué más? Ahí. El usuario. ¿Y qué nos falta? La contraseña. Pero para obtener la contraseña necesitamos algo. El archivo. Entonces, IP, usuario y la clave. Lo que hay que hacer ahí es pinchar donde dice obtener contraseña. ¿Ya? Y lo que tenemos que cargar, que adivinen qué, el archivo PEM que perdieron. No lo perdieron. Hay que ir a buscar ese archivo ahora. Entonces, cargar el archivo para que me diga cuál es la contraseña. Porque ahí está almacenada la contraseña. Entonces le digo, cargar archivo de clave privada. Ya, lo va a buscar donde lo dejó. Y esa es su contraseña, pues ahí estamos. Pero está encriptada. ¿Qué tenemos que decirle? Descifrar contraseña. Una vez que carga el archivo, descifrar contraseña, y ahí le va a aparecer la clave, que la vamos a copiar y pegar un momento más. Ya tengo los tres datos: usuario, IP y clave. Ya con eso me puedo conectar. Usuario, IP y clave. Y ahora viene el proceso de conexión. Ya. ¿Cómo nos vamos a conectar? Si nosotros estamos en una máquina Windows y nos vamos a conectar a otro Windows, ¿qué herramienta ocupábamos el otro día? El cliente de escritorio remoto, donde poníamos los datos, ¿se acuerdan? IP, usuario y clave. ¿Ya? Si yo estoy de una máquina virtual Windows, que vamos a hacer el experimento un ratito más, nos vamos a conectar a la máquina. Pero ¿qué pasa si estoy de un Linux y quiero conectarme a esa máquina que es Windows? ¿Con qué lo haría? Con Revina, ¿cierto? Hay una aplicación en Linux que se llama Revina, que es esta. La tienen que buscar, ¿cierto? Y aquí nosotros vamos a poner los datos de conexión con Revina. Ahora, si nosotros disponemos de cualquier cliente de conexión remota, como decimos el otro día, desde el teléfono, ¿se acuerdan? Del teléfono, que nos pedía lo mismo, IP, usuario y clave, podríamos conectar a la máquina de Amazon. ¿Ya? Porque ya tenemos los datos. Ahora, lo vamos a hacer desde aquí, desde este cliente que se llama Revina, que es un programa de conexión remota. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito? La IP. Copio la IP, ahí al lado, ¿cierto?, de la IP Publix DNS, la copio y la pego en la ventana, donde dice RDP, y sería el IP. Entonces, copio y pego. Ahí está la dirección de la máquina. ¿Ya? La copio, le doy Enter para conectarnos y me va a pedir algo. Ahí me dice detalles del certificado de una conexión cifrada. Me dice, ¿cierto?, que es cifrado. Perfecto, que me va a conectar a una máquina. Le digo que sí. ¿Y qué me pide ahora? El usuario y la clave. ¿Dónde están? Ahí mismo. Copie, al ladito, ¿cierto?, el nombre, copie y lo va pegando en los datos que le faltan. Ahí copio el nombre, que es Administrator, y copio la clave o contraseña y la pego. ¿Ya? Copiar, pegar. Nada más. Donde dice dominio queda en blanco. ¿Ya? Ahora, si quiere, guarde la contraseña para una futura conexión. Yo ya tengo el usuario,
la clave y la IP que la pusimos en un principio. ¿Qué viene ahora? Aceptar. Aceptar. Y ahí empieza a generar la conexión a la máquina a través de escritorio remoto a la máquina que está en Amazon. Ya. Ahí estamos empezando a generar la conexión. Y ahí empezamos, ¿cierto?, a cargar ya, o estamos conectándolo en el servidor de AWS, en la máquina virtual. Entonces, en la máquina virtual, panel de control, sistema de seguridad, Windows Firewall, y ahí cuando llegan a Windows Firewall lo deshabilitan. Apagar, apagar, y ahí está el cortafuego abajo. Profe, en esta instancia que se hacía, también la que más acá. ¿Le puse esta la clave? Ahí está tu clave. Ya, y ahora, Conectarte. Ábrete Remina, el programa Remina, búscalo en Linux. Y ahí le ponen los datos de conexión. Los tres datos, ahí están. IP, clave y usuario. Ya. Ya. ¿Le bajaron el cortafuego? Según la configuración de nuestro servidor, este Windows Server dice que tiene 1 GB de RAM, ahí está, pero tiene procesadores Intel 7, que son procesadores, ¿cierto?, de alto cómputo. Por eso esta máquina ahí aparece el sistema operativo Windows Server, ¿cierto? 1 GB de RAM y un procesador tipo 7. aquí el nombre va a Ahora, vamos a hacer una prueba de conectividad. ¿Ya? Vamos a conectarnos o hacer un ping desde nuestro computador hacia la máquina de Amazon. ¿Ya? Pero antes hay que bajarle el cortafuego. Ya. Vamos a hacer un ping para probar, ¿cierto? Si bien estamos conectados, pero quiero probar conectividad a la IP pública. Recuerden que la IP pública es a donde nosotros llegamos a la máquina virtual. Entonces, para ello, esto es para hacer la prueba nomás, vamos a abrir una terminal Linux en nuestra máquina, en nuestro PC, una terminal Linux. ¿Ya? Abrimos la terminal Linux, nos cambiamos a usuario root. ¿Con qué comando? Sudoku, exacto. Y lo que van a hacer es un ping a la dirección pública de la máquina virtual, para ver si desde aquí, de la sede, llegamos con un ping a la máquina remota. ¿Cuál es la dirección pública de las máquinas? ¿Dónde lo ven? Ahí está. Ahí está la IP pública. Ya, de hecho ya aparece. Lo que ocuparon como public DNS también sirve. Public DNS. La pueden copiar y la pueden pegar. De ahí probamos con un ping. Ping a la dirección. Y vean si le responde o no. ¿Le responde la máquina? Sí. Ya, lo último, chiquillo. Volvemos a la máquina virtual, a la máquina de Amazon o AWS. Para parar el ping, ¿cierto? Que era para probar conectividad, control C, ¿cierto? Paramos el ping. Hicimos una prueba desde la línea de comando, llegamos, nos respondió, dice que la máquina está activa
sabemos que está en Virginia, en Estados Unidos. Llegamos con un ping exitosamente. Ya. Ahora volvemos a la máquina, a nuestra máquina Windows Server, y lo que vamos a hacer es, bueno, ustedes se dan cuenta que son las carpetas igual que un sistema operativo Windows 10 o Windows 11, ya, tiene directorio, ¿cierto? Disco duro, etcétera. Vamos a levantar un servicio para convertirlo en un servidor web, un servidor de página web, y ver una página web, ¿ya? Entonces, en el servidor Windows Server vamos a ir al botón de inicio y hay una pestaña que dice Server Manager. Server Manager, para que le instalemos un rol. Server Manager. ¿Ya? ¿Lo encontraron? Sí. Ese icono Server Manager les va a cargar un menú que dice Server Manager, donde están las funciones o roles a instalar. Y vamos a instalar un rol, como les decía yo, para convertirlo en un servidor de página web. Server Manager, activan la función Server Manager y luego les carga esta herramienta y dice añadir roles o características. ¿Cómo lo puedo guardar más grande? A la derecha están los menús de emplear. Los cambios. Añadir roles o características, que es el primero que dice ahí. Añadir roles o características. Ya. Ahí esperamos, ¿cierto?, que cargue. Esperamos que cargue. Y una vez que cargue vamos a elegir el rol que se va a llamar servidor web. Ya. Ahí tenéis que esperar un poquito, chiquillos, para que cargue. Bien, añadir roles. Ya. Hasta esta ventana. Dice Before you begin. Roles, server to manager. ¿Sí? Añadir roles. Los roles son los servicios que va a tener la máquina. En este caso va a ser un servicio para convertirlo en un servidor de página web. ¿Ya? Entonces, añadir roles, que era el primer botón. Y ahí dice comenzar a instalar un rol. Nos vamos al siguiente. Una vez que cargue, que cierto que tienen que ir esperando que cargue correctamente. Ahí me dice que desde aquí se instalan los roles. Siguiente me dice instalación o tipo de instalación. Voy a siguiente. Ahí me dice Server Selection. Ahí me aparece la máquina en la que estamos trabajando. Windows Server dice 2016 Data Center. Siguiente. Y aquí están los roles, ¿ya? Y vamos a buscar con una casilla el rol que vamos a instalar. Dice que el que está acá, que se llama Web Server. Web Server. Es casi el final, casi el último. Web Server. Lo marcamos. Web Server. ¿Ya? Y ahí me dice que le damos OK, añadir características, Web Server, y dice que se va a transformar en un servidor de página web. El servidor. Marcamos, ¿cierto? Aceptamos cuando me dice otras características. Y seguimos con la instalación, después de seleccionar Web Server. Ya. Después de que pinchamos Web Server, pasamos a la siguiente pestaña. Pasamos la siguiente pestaña, ¿ya? Donde ya asignamos en realidad un puro rol, hasta que llegamos a la tercera pestaña, donde dice FTP Server. Después de Web Server Role, Role Service, y dice FTP Service. Y marcamos la que dice FTP Server para hacerle un servidor de archivos también con la máquina. Entonces, ¿qué roles agregamos? El que se llama Web Server y el que se llama FTP Server, de las casillas que seleccionamos. Y luego, siguiente. Y ahora está listo. Ahora le decimos instalar. Ahí me muestra el resumen, me dice, usted va a instalar un servidor web que tiene tales componentes y también va a instalar el servicio que se llama
FTP para poder transferir archivos a la máquina. Y le decimos instalar. Instalar. De ahí comienza la instalación del servicio. Una vez que termine de instalar, vamos a revisar los archivos que dejó, y esos archivos va a tener la página web de bienvenida o la página, ¿cierto?, por defecto que va a tener el servidor. Vamos a ver dónde está y vamos a editarla para hacer el servidor de página. Ahí del inicio. ¿Han hecho sitio web o todavía no? ¿Ya HTML? ¿Has visto HTML? La idea es hacer nuestra página, modificarla y cambiarla por la que trae por defecto. Hacer nuestro propio sitio y verlo en internet. Estamos levantando nuestro propio servidor. Ahora, es bien básico lo que estamos haciendo, ¿cierto?, en cuanto a hacer el sitio web o levantar el servidor, pero para que entiendan cómo funciona en la nube. ¿Cómo es la instalación? ¿Estaba lista? ¿Casi? Para la mañana. SS para darle diseño a la página, ¿no? ¿Perdón? SS para darle diseño a la página. CSS. La hoja de estilo en cascada, CSS. Sí. Pero revisa la página, no, Ya, ahí me dice instalación exitosa, installation successful. Ya, ahí estaría listo. Cuando ya le aparezca el mensaje, installation successful, ahí ponemos cerrar y vamos a revisar dónde quedó esta página que creó. Ya. La página o el archivo de la página web quedó en la siguiente ruta. Van al disco C de la máquina virtual, van a la carpeta que dice inetpub, dentro dice www.rot, y adentro hay dos archivos. Esos son los archivos de la página que creó por defecto. ¿Ya? Esos son los archivos que creó por defecto. Ahora, ¿cómo los puedo ver estos archivos? Bastante sencillo, para que después hagamos nuestro propio archivo. Esta es una página que trae de ejemplo, ¿vale? La idea es que después la borremos y hagamos nuestra propia página, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, para ello, desde su computador, lo que van a hacer es, a través de la dirección IP pública, la van a abrir en su navegador de preferencia, Chrome o Mozilla o el que tengan. ¿Y qué es lo que van a estar viendo? Esto. Esta es la página que trae por defecto. Entonces copian su IP pública, la abren a través de un navegador web y les va a mostrar la página de bienvenida, que aparece, ¿cierto?, como Internet Information Service, que aparece ahí en azul. ¿Le aparece, chiquillo? ¿Ya instaló? ¿Ya instaló? ¿Se ve la página, cierto, por defecto? Perfecto, a través de la IP pública. Ahora, ¿qué van a hacer con esta página? ¿La van a dejar ahí o la van a borrar y van a hacer su página? Ya, van a hacer su página, ¿cierto? Van a hacer su página. Ahora, ya, van a hacer su página. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para que hagan su propia página? ¿Qué tenían que hacer? Ubicar esos archivos. ¿Y qué van a hacer con los archivos? Borrarlos, por cierto. Borre esos archivos que están en la carpeta inetpub www. Elimínenlos, ¿ya? Una vez que se instalen. Elimínenlos, bórrenlos. ¿Qué pasa si actualizo ahora? ¿Qué debería haber? Nada. ¿Cierto? Borré los archivos, los borré. Si actualizo por acá, está bien que me dé el error. ¿Por qué? Porque no están los archivos, no se encuentran. Lo acaba de borrar. ¿Cierto? Acuérdense, la ruta es en el disco C del servidor, inetpub, www.rot, y ahí estaban los archivos. Los borramos, ¿cierto?
Ya, ¿van a hacer su propio archivo? Sí. Perfecto, ya van a hacer su propio archivo. Entonces, en el servidor van a abrir un bloc de notas o un notepad, ya que está en inglés, el notepad en el servidor, y van a hacer su sitio, este archivo. Lo importante es que el archivo se guarde como index.html. El comentario que quieran adentro, ¿ya? Que se pueda leer, eso sí, por cierto. Abran un notepad, ¿cierto? Y hagan su página. Yo la voy a hacer aquí en HTML, les voy a dejar el ejemplo para que, si no han hecho nunca HTML, voy a poner un mensaje. Mi primer servidor. Ya, ahí les dejé el ejemplo código. Abrí una etiqueta HTML, H1, mensaje, cierro H1 y cierro HTML. Ahí ustedes escriban cualquier mensaje, su nombre, personalícenlo como quieran, ¿ya? Entonces abren un notepad en el servidor, hacen su página, ahí está el código de la página, hagan su mensaje que vamos a mostrar y luego vamos a guardar este archivo. ¿Ya? Vamos a guardar el archivo y después vamos a ver todas las páginas con la IP. H1, bueno, ese es mi primer server. Ya, entonces, HTML, H1, hacen el mensaje, cierran con H1, cierran con HTML. Ya, para que terminemos el laboratorio y ahí vemos la pauta de la prueba. Ahí, como le puse en mi primer server, nosotros le colocamos cualquier cosa. Es tu mensaje, claro, es su mensaje personalizado ahí. Lo que quiero mostrar en su página web. Guardan el archivo y lo guardan, puede ser ahí en download del servidor, lo guardan como index.html. Importante que ahí renombren, ¿ya? Y le cambien la extensión index y el txt lo reemplazan por .html, todo minúscula, index.html, ¿ya? Index.html para que lo guarden, ¿ya? Entonces lo guardan como index.html. Era save as, van a descarga y ahí index.html, ¿ya? Después de eso, que lo tienen listo el archivo, lo van a ir a buscar a la descarga y lo van a copiar. ¿Dónde? ¿En qué carpeta había que copiarlo? Tiene que estar, ¿cierto?, dentro de inetpub, www.rock, y ahí lo pegan. Recuerden que nosotros borramos los archivos originales, hicimos nuestro archivo y lo dejamos ahora, acá. ¿Qué pasará ahora? Ahí está mi servidor. Entonces, ahí hizo su propio sitio web. A ver, ¿quién tiene una IP para ver lo que todos veamos la página? Veamos la página de un compañero, la IP pública. Ya. 54.157.8.0. Perfecto. Ya. ¿Quién más tiene su sitio web en ejecución? La IP pública. Con la IP pública lo podemos ver. La mía, 3, Ya, la 3.93 93, ya. Punto 10, 25. 25. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, pero por lo menos ya se están viendo en forma pública las páginas web.
Es la IP pública, la pública. ¿Cuál es la suya? ¿La pública? 174. No, esa es la privada. De la tarjeta de red. No, esa es la pública. La IP pública. En Amazon te aparece. ¿Me puedo salir de aquí, cierto? Y ¿Sí? verla- ¿Sí? ¿Sí? Esa es tu IP pública. Ahí te aparece la dirección IP pública. Ahí está. Esa es la pública. Ya, ¿cuál es? En instancia te aparece. 44. 100. ¿Ya? Punto 24. 24 ya. Punto 44. Punto 44 ya. Punto 40. 40. Tampoco es. Los palazos. ¿Le da bien? Punto profe. 100 punto 24 punto 44. punto 40. 40. 40 lo voy a- Ya. Ya, pero están funcionando, por lo tanto son IPs públicas, servidores públicos, los puedes ver de cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Perfecto. ¿Alguna más, chiquillo? ¿Alguna página web? ¿Con la IP pública? 44. Ya, 44, ya. Punto 202. 202, 31. ya, 31, 254. 254. Ya. Ya, Oye, doctor, están funcionando los servidores. Ya. Listo. Cuando ya terminan, chiquillos, los que ya terminaron su página web, apaguen la máquina, por cierto, para que no les siga cobrando. ¿Cómo se paga? Era en aquí. Ahí mismo lo puedes pagar ahí mismo. Tú te vas al inicio. Detener distancia. No, y mira, puedes hacerlo de manera tradicional. ¿Pues cómo apagarías tu Windows ahí? Ahí. Apagar, chutado. Sí, si una máquina virtual. Es una forma. O la otra forma es que te vayas a la instancia, ya, donde están las máquinas, la instancia, y le dices clic derecho, acción, estado de instancia, perdón, Detener distancia. detener. Ah, ojo, detalle chiquillo. No se vayan a confundir y les pase lo siguiente. Las máquinas virtuales hay que apagarlas una vez que las usamos, ¿cierto? ¿Ya? Voy a la pestaña de AWS y ahí dice detener instancia. Detener es apagar la instancia, pero muchos se confunden con eso. Y eso borrarla. Terminar instancia. ¿Ya? No, la voy a apagar porque no la uso más, la voy a apagar. ¿Y qué es lo que hizo? Terminé. Terminar instancia es borrarla. ¿Ya? No se confundan, ¿ya? No se confundan. Para apagarla es detener, ¿ya? Detener instancia. Terminar es eliminarla, ¿ya? No les pasa. Ya, detener, ahí se terminaron, deténganla. Ya, para que revisemos ahora la pauta. Ya. Ahí lo detuve. ¿Ya? Y ahí la máquina queda lista. La máquina la pueden abrir en la casa, teniendo siempre el archivo PEM, ¿cierto? Respáldenselo, envíenselo al correo para que desde la casa se conecten a AWS, lleguen a la casa, abran la máquina, levántenla, trabajen en ella y después la apagan. Pueden hacer una segunda máquina, todas las que quieran, si no hay problema, para ir practicando. Y de hecho en la evaluación hay que hacer una máquina, ¿cierto? Viene una máquina que hay que crear. ¿Ya? Ahora. Ahora. de los 500.